pensábamos que era ideal traerlos a ustedes para poder conversar sobre lo que realmente está pasando en estas paritarias que tienen una idea bastante más centrada de cómo son las cosas. No, me pareció en principio el título de la editorial, Ni ángeles ni demonios, muy acertado. Esto de reafirmarnos como trabajadores, como docentes, en defensa de la escuela pública, en defensa de la educación como un derecho social, que históricamente la Argentina ha sido pionera en América Latina, en cuanto, no en vano, generaciones de ciudadanos de otros países de América Latina han venido a la Argentina por el nivel de formación de la escuela pública, y que también vive la escuela pública, los vaivenes de las gestiones de los distintos gobiernos que han venido pasando, pero fundamentalmente en esta etapa pareciera no, que directamente estamos retrocediendo en cuanto a lo que son las conquistas hacia el derecho a acceder a la escuela pública, fundamentalmente hacia la pérdida de derechos laborales, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Ahí escuchaba a Gustavo, siempre compartimos las acciones con los compañeros de SUTEBA y con otros compañeros del Frente de Unidad, y en realidad es así, claramente lo que está en disputa es el tema de la educación pública, y lo digo desde el sindicato que representa a los docentes de las escuelas de gestión privada, porque nosotros defendemos a los trabajadores, pero entendemos que la educación es una responsabilidad del Estado, esté en manos de quien esté, y acá es donde nos preocupa, sobre todo este año se fortaleció esta idea que quiere instalar el gobierno, esta falsa dicotomía entre educación privada, educación estatal, porque es una falsa dicotomía. Los docentes muchas veces son los mismos que se desempeñan en los dos ámbitos, y no puede nunca el Estado desentenderse, por un lado, de su obligación con respecto a lo que es la educación de todos los ciudadanos, y por otro lado crea esta falsa idea de que los docentes de la educación de gestión privada están en un estado idílico, de privilegio, de no conflicto, que los alumnos que van a las escuelas de gestión privada tienen todo resuelto, y no es así, estamos muy lejos de esa situación. Por eso, bueno, lo que queremos todo el tiempo instalar y aclarar y explicarle a la sociedad es que la lucha es la misma, que tenemos diferentes responsabilidades, pero que lo que pedimos es una educación inclusiva, un respeto por las leyes, un respeto por los trabajadores, y esto es lo que nos está dando, y de alguna manera este ninguneo al rol del docente como trabajador está dando muestra de lo poco que le importa al gobierno la educación en general, porque respetar al docente es respetar a la educación en general. Bueno, y respecto a lo que vos estabas diciendo en tu introducción, también agregar que, bueno, lamentablemente para tener una educación de calidad tenemos que tener una infraestructura de calidad, y lamentablemente en las escuelas públicas y sobre todo en las escuelas de nuestro distrito, de General Pueyrredón, sabemos que no lo tenemos. Nuestro distrito es un distrito en el cual SUTEBA viene trabajando siempre con el tema infraestructura, y venimos denunciando constantemente las falencias que tenemos, la cantidad de escuelas que hemos tenido y que tenemos en riesgo de inicio, porque el que hayan iniciado las clases no implica que las condiciones en las que están alumnos y docentes dentro de esos establecimientos sean las que correspondan. Así que bueno, es eso por un lado, y también también denunciar, como bien vos dijiste, el tema de cierre de cursos, cierre de escuelas, y ahora en el día de mañana vamos a estar movilizando por el tema del cierre, el querer cerrar los bachilleratos de adultos. Todo esto, bueno, como bien decían Gustavo y Adriana, está atravesado netamente por una política de ajuste. La realidad es que, bueno, desde la gobernación quieren ajustar, por algún lado hay que ajustar, y bueno, la educación ha sido, digamos, o es a donde ellos están apuntando en este momento.
Perdón, y en este sentido, y con todo lo que ustedes estaban señalando, me parece importante rescatar, y les pido una reflexión también al respecto, que en realidad cuando se habla, no tendríamos que hablar de conflicto docente como si fuese una cuestión meramente salarial de nosotros en tanto trabajadores de la educación, sino que en realidad es un conflicto de la educación en un gobierno que, como decía Gustavo, no estaría garantizando o no estaría dando las herramientas para garantizar el acceso a una educación digna y de calidad para todos los jóvenes que tenemos en la provincia de Buenos Aires, ni que hablar también a nivel país. Pero bueno, una reflexión les pido acerca de esto. Este conflicto no tiene que ver exclusivamente con el salario, tiene que ver con muchas otras variables que están en juego y que a veces, maliciosamente, desde los medios de comunicación se corren del lugar para puntualizar en los docentes. No, por eso creo que es muy valorable el trabajo que están haciendo ustedes, la existencia de este programa en el aire es muy importante porque mete el dedo en la llaga. Y hablar de educación hoy, en el mundo de hoy, no solamente en la Argentina, sino en América Latina, en el mundo, es hablar del proceso de mercantilización que hay sobre la educación pública. A ver, esto no lo decimos nosotros, lo dice la misma OCDE, hace 4 años atrás, reunidos en Europa, definen como uno de los pocos espacios que aún quedan libres de la mercantilización al espacio de la educación. En este sentido, la formación de los docentes, la infraestructura escolar, las tareas, las diversas tareas, la organización escolar, está sujeta a un proceso de mercantilización que ahora mismo estamos asistiendo. Bien. El cierre de los bachilleratos adultos tiene que ver fundamentalmente con esto, tiene que ver con la idea de precarizar la tarea del docente, ¿sí? Y a su vez, obviamente, el daño colateral de esto es miles y miles de pibes y de gente adulta que no va a poder tener acceso a la educación pública. Es contradictorio con un proyecto tal vez del gobierno de decir que aquellos que cobran planes finalicen su educación, pero por otro lado les cerramos el bachillerato, entonces ¿qué tienen que ir a pagar con lo que reciben de planes? ¿Tienen que ir a pagar la educación para poder recibirse? Sí, ¿no? Dale. Bueno, esto lo decíamos hoy a la tarde cuando estábamos trabajando, ¿no es cierto?, con los compañeros en el sindicato y con los delegados de los bachilleratos de adultos. La realidad es que lo que está pasando, como vos decís, por un lado los mandan a estudiar, pero por el otro lado la realidad es que cierran la oferta educativa en la mayoría de los diferentes barrios de la ciudad, y entonces esos adultos y esos jóvenes tienen que ir a un lugar no cercano, digamos, a su domicilio, en un radio más alejado, y lo que va a provocar es que no puedan continuar sus estudios, ¿sí? Entonces, como por eso mismo decía Gustavo, que acá lo que se está precarizando es la educación, y bueno, y la realidad es que esto conlleva no solamente a una problemática en la cual en el día de hoy tenemos afectado a más de 1000 personas que estaban inscriptas para los bachilleratos de adultos, sino también a un problema laboral, porque tenemos más de 300 compañeros que están afectados, que serían, digamos, los profesores, preceptores y demás, cuyo trabajo diario, ¿no es cierto?, es trabajar justamente con estos jóvenes y con estos adultos para que puedan terminar un bachillerato, ¿no es cierto?, y para que puedan tener el día de mañana, ¿no es cierto?, un trabajo digno o una continuidad en un estudio universitario, pero realmente, digamos, lo que hace es a dignificar, ¿no es cierto?, a la persona, y esto lo saben todos los compañeros que trabajan justamente con bachillerato de adulto, que es un grupo, ¿no es cierto?, muy especial, porque son compañeros que tienen que por ahí están a la mañana trabajando, o cuidando a los hijos o a los hermanos y demás, y que realmente su deseo es terminar, ¿no es cierto?, con la educación para tener un futuro mejor.
y casi como que tienen el atrevimiento de pretender cumplir con la ley de educación, cumplir con la educación secundaria, ¿no? También, que es obligatoria, ¿no? Exactamente. Bueno, sí. estuviste escuchando a Gustavo Santos Ibáñez, a Susana Aranguren y a Adriana Donzelli. Vamos a ir a una pausa y seguimos con ellos.